Bienvenidos a un programa más de Ley y Derecho. Estamos encantados de estar aquí, de la audiencia que estamos teniendo, gracias a vosotros. Como siempre, temas de actualidad. Agradecer a los oyentes de Radio Intereconomía que nos sintonizan a través de 102.7 FM. Igualmente a los telespectadores de Tro Televisión y asimismo los que nos sintonizan a través del canal de YouTube. Esta tarde traemos un tema de actualidad. Hay un movimiento llamado J2 que requiere preguntas y respuestas. Y bueno, intentamos aclararlas esta tarde. Y para ello ha venido don Rafael Navas, director general de la Mutualidad de la Abogacía, viene de Madrid. Muchísimas gracias por desplazarte a Sevilla. Igualmente vienen de la asociación Otrosí, presidenta Carmen Morayón. Igualmente también Mariola Barón, que viene de Huelva, de la Asociación Nacional Defenda. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, pasamos a preguntar y a ver si nos las puede responder. Vamos. ¿Quién empieza? Mariola. Buenas tardes. Bueno, como aquí ha explicado Rosalía, yo pertenezco a una asociación nacional que es Defenda. Actualmente ocupo el puesto de vicepresidenta. Esta asociación me gustaría, para aclarar y que todos tengamos claro qué es y de dónde nace. Esta asociación nació durante plena pandemia, en el año 2020, cuando todos estábamos confinados, y nació precisamente por un movimiento a través de las redes y de los grupos de WhatsApp ante la situación en la que de repente se encontró el colectivo de la abogacía española, ¿no? En el cual éramos un servicio esencial y sin embargo los juzgados y los tribunales estaban cerrados, es decir, no podías presentar demandas, no podías celebrar un juicio a no ser que fuera en turno de guardia, es decir, una asistencia a un detenido. En fin, todo ello nos llevó a cerrar nuestros despachos y a encontrarnos en una situación realmente límite, ¿no? En el que ni los colegios de abogados nos daban respuestas, ni tampoco en este caso la mutualidad, ¿no? Muchos de mis compañeros se dirigieron a la mutualidad como pensando que era una alternativa al RETA, como otros profesionales, abogados también, que se encontraban en ese momento en el RETA y que tuvieron respuesta del RETA ayudándoles en ese momento con una serie de prestaciones. En este caso, los compañeros que estaban en la mutua no encontraron esa respuesta, ¿no? Por esa razón, entre otras muchas, nació la asociación Defenda, y tuvo primeramente como base originaria el movimiento de la mutualidad. Posteriormente, bueno, hemos ido avanzando, la asociación ha ido formando o ha ido estableciendo otras reivindicaciones, pero siempre ha estado presente el tema de la mutualidad. Hoy, con el movimiento 2J, que lo tenemos cercano y que ha levantado tanta polémica, nos hemos encontrado con que en España existen 64.000 mutualistas aproximadamente como alternativos al RETA, y que hoy se encuentran en una situación de un gran malestar, por cuanto que muchos de ellos se están jubilando actualmente y son jubilados de la mutualidad que vienen que han pasado y han vivido los distintos cambios legislativos de la mutua desde sus orígenes a la actual fecha. Cuando se han dado cuenta y han empezado a cobrar sus pensiones, muchos de ellos no llegan ni siquiera a la pensión no contributiva. Esto ha despertado una gran polémica y además cierto miedo y cierta incertidumbre respecto a los mutualistas que actualmente se encuentran dentro de la mutualidad y están haciendo sus aportaciones como plan de jubilación. A mí me gustaría plantear hoy en esta mesa y aquí al director general de la mutualidad
que ha tenido ha sido tan amable de venir a sentarse con nosotros en esta mesa, varias cuestiones, ¿no? Una de ellas sería, y la traslado porque son las cuestiones que plantean los asociados, ¿no? Tanto de la Asociación Defenda como también de la plataforma a la que pertenezco y a la que pertenecen 13 asociaciones a nivel nacional de toda España. Sería la posibilidad de plantear una pasarela de la mutualidad Reta para aquellos mutualistas que aún hoy podrían hacer ese paso, porque hay otros que evidentemente por los años que tienen ya de trabajo y sería imposible porque no le llegaría la cotización. También me gustaría hablar de las pensiones de carácter vitalicio, si realmente tienen ese carácter vitalicio, porque evidentemente parece ser que no son vitalicias, sino que están determinadas en el tiempo, a 25 o 30 años. También el factor de corrección que no existe en las pensiones de jubilación o en esas aportaciones que el mutualista está aportando para jubilarse. Y por último, me gustaría también plantear en esta mesa la posibilidad de rescatar los fondos cuando así el mutualista tenga una necesidad por una situación pues, de enfermedad o de una ruina económica. Si de alguna forma se pudiera rescatar, aunque fuera parcialmente. Me gustaría plantear estas cuestiones y si se puede hablar o también qué planteamientos tiene la mutualidad de cara a las pensiones futuras con el cisma que se ha planteado, la que muchos compañeros de la mutualidad se están pasando al Reta. Me gustaría que si pudieran contestarse. Pues nada, esta es mi... ¿Termino yo? Sí, perfecto. Vale. Por ir por partes un poco, hacía referencia sobre todo a la pandemia, al COVID, ¿vale? Yo creo que es cierto que el gobierno puso ayudas a favor de los autónomos. Bien es cierto también que fue con los impuestos de todos los españoles, no con cargo a la Seguridad Social, y desde la mutualidad se intentaron poner medidas que paliaran por la situación que tenía en aquel momento el colectivo de abogados autónomos en plena pandemia. Se aplazaron las cuotas, es decir, se dio posibilidad de aplazar las cuotas y poder pagarlas en 6 meses o un año, dependiendo de lo que elegía cada uno. Se apuntaron en torno a 13.000 alternativos, que son los que podían aplazar estas cuotas del año 2020. Se pusieron préstamos a tipo cero por parte de la mutualidad, por importe de 5 millones de euros, de los que realmente solo se consumieron 1,5. Se pusieron ayudas a fondo perdido desde la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía por valor de 500.000 euros, que se fueron otorgando a aquellos que lo fueron solicitando hasta su finalización. Y por lo demás, bueno, pues puedo ir contestando a las distintas cuestiones que se han planteado. Empezando por el tema de renta vitalicia, preguntabas si realmente son renta vitalicia. Yo creo que aquí hay que poner en contexto lo que es el sistema de previsión de la mutualidad. No es un sistema de reparto, es un sistema de capitalización individual, y que también hay que conocer la historia de la mutualidad. Es decir, la historia de la mutualidad es que allá por el año 48, este año cumplimos 75 años, el Consejo de la Abogacía en aquel entonces, con ayuda de los colegios, pusieron en marcha un sistema provisional cuando realmente no existía todavía ni la Seguridad Social, ¿vale? Por lo tanto, ya en aquel momento se preocuparon del colectivo de abogados para poder tener una cierta previsión. Allá por el año 67 nace la Seguridad Social y el colectivo de abogados, a través de la mutualidad, pone en marcha los planes profesionales que empiezan en el año 71. Pero es cierto que seguía un sistema muy parecido al que sigue la Seguridad Social, un sistema de reparto donde las cuotas que se aportan cada año sirven para pagar a los actuales pensionistas. Era un poco el modelo prácticamente igual que tenía la Seguridad Social. El problema vino porque en un momento determinado, pues a todas estas mutualidades se las saca de la tutela de trabajo y se las mete en la tutela del Ministerio de Economía y Hacienda a través del control de la Dirección General de Seguros. Y a partir de ese momento, pues estamos sujetos a una normativa aseguradora. Es decir, llega un momento en que no se permite el sistema de reparto por seguridad del sistema,
tenemos claro que muchas veces se ha puesto en duda el sistema de la seguridad social, tal como está conceptuado ahora mismo, y periódicamente hay que tomar medidas para corregir este sistema. Últimamente el ministro Escrivá ha dado noticia y se han aprobado una serie de medidas para poder paliar un poco el déficit que tiene la seguridad social. Una vez que no nos dejaron seguir con este sistema de reparto, nos llevaron al sistema de capitalización colectiva, que es algo parecido al de reparto, y por último, allá por el año 2003, nos obligaron a ir a un sistema de capitalización individual. ¿En qué consiste este sistema de capitalización individual? A diferencia del sistema de reparto, en que cada mutualista tiene que cubrir sus propios riesgos, es decir, tiene que ser capaz de, con sus propias aportaciones, tener lo suficiente para cubrir sus derechos de futuro, ¿vale? Allá por el año 2005, que es cuando se aprueba en la mutualidad y la Asamblea General aprueba este nuevo sistema de capitalización individual, lo que se hizo fue coger todo el dinero que tiene la mutualidad y asignar derechos económicos a cada uno de los mutualistas en aquel momento. Y el nuevo sistema consistía con esta asignación inicial de derechos individuales económicos asignados a cada uno de ellos, más las cuotas que te quedan por venir, más la rentabilidad de la gestión que hace la mutualidad, descontando los gastos de las coberturas de riesgo y de los gastos de gestión, vas a obtener un capital objetivo final que podrás disponer de él de la forma que a ti te venga bien. Tú vas a llegar a la jubilación y tienes una oportunidad de llevarte el dinero como mejor te parezca o como más necesites. Tienes que te puedes llevar el dinero de una sola vez, cuestión que no siempre es bueno por la parte de la fiscalidad. La puedes convertir en una renta vitalicia, y cuando eliges una renta vitalicia es una renta vitalicia hasta que te mueres, por eso es el concepto de renta vitalicia, pero también lo puedes convertir en una renta financiera, dejando el dinero que solo se te paguen los rendimientos que tienes. Es decir, es un sistema totalmente distinto al que tiene la Seguridad Social, donde a partir de obtener un capital objetivo de jubilación, tú decides cómo quieres cobrar este dinero que es tuyo, porque tienes unos derechos económicos asignados. En la Seguridad Social no hay derechos económicos asignados, lo que hay es expectativa de derecho de futuro, y no sabemos tampoco cómo van a evolucionar, porque se van modificando cada vez que el Gobierno toma una decisión de ir de 8 a 15 años, de 15 años a 25 de la base reguladora. Ahora se está diciendo que vamos a tener que ir a la totalidad de la vida laboral, y cada vez que se toma una medida de este tipo, lo que afecta es al final a las pensiones, un recorte de estas pensiones para poder ajustar el sistema. Esto por un lado, ¿vale? En la parte de el factor de corrección, ¿vale? Es cierto que antes en la Seguridad Social, pues el PP lo puso allá por el año 2012, había un factor de corrección en los cálculos de las pensiones futuras. Últimamente el Gobierno quitó este factor de corrección, pero nosotros estamos sometidos, como os decía antes, a la normativa aseguradora, y en la normativa aseguradora hay que cumplir unos ciertos cálculos con tablas de supervivencia que vienen establecidas por el órgano de control, en este caso Dirección General de Seguros. Nos tenemos que ajustar a los tipos de interés que en cada momento tiene el mercado, por lo tanto estamos sometidos a unas normas que desgraciadamente la seguridad, o afortunadamente la Seguridad Social, no tiene, ¿vale? Por último, en cuanto al rescate de los fondos, pues hombre, el rescate de los fondos son siempre disponibles a partir de la jubilación. El capital objetivo que estamos constituyendo tiene un fin, y se puede disponer de él cuando llegas a la edad de jubilación. Antes, la propia normativa no tiene ventanas abiertas para eso. Expresamente, la disposición octava de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones establece que aquellos seguros que se utilizan por las mutualidades alternativas como alternativa al régimen de autónomos, no hay posibilidad de rescate hasta que llega la jubilación. Por lo tanto, no hay esa posibilidad. Sí hay esa posibilidad cuando a alguien se le reconoce una pensión de incapacidad, que aquí tiene una ventaja con respecto, en este caso, al régimen de autónomos o a la Seguridad Social, es que en el régimen público, pues la pensión de invalidez y la pensión de jubilación son incompatibles. En este caso, si empiezas a percibir una pensión de invalidez, ya no tienes pensión de jubilación. En el caso de la mutualidad, como funcionamos a través de seguros y pagas tu prima sobre la invalidez, en caso de invalidez se te paga una renta vitalicia hasta que te mueres por el importe que tienes suscrito, y el capital que has ido acumulando de jubilación lo puedes disponer a partir de los 65 años.
salvo que al tener reconocido esta incapacidad permanente puedas acceder a él por causas justificadas. Eso es un poco como está, es decir, no poder disponer de un capital de jubilación antes de la jubilación, porque entonces cuando te llegue la jubilación no vas a tener absolutamente nada. ¿Vale? Esto es un poco la situación de lo que está ocurriendo en la mutualidad. Carmen, ¿algo que añadir? Sí, bueno, yo discrepo un poco de lo que dice don Rafael, y discrepo porque lo dice el propio reglamento, que aquí lo tengo, yo he sacado unas notas, en cuanto, por empezar por algo, por el tema de la incapacidad que ha dicho. Es verdad que hay unas limitaciones, ¿vale? Unas limitaciones que dice la cobertura se extinguirá una vez producido el hecho o a la fecha de seguro, el SVA, y como máximo a los 67 años. Quiero decir, hay unas limitaciones. No se está hablando, y debemos de hablar, porque estamos aquí para informar. Sí, discúlpeme. En cuanto también a la prescripción de las acciones. La prescripción de las acciones está limitada a 5 años. Por ejemplo, en el RETA no hay limitación. No hay limitación. O sea, no hay limitación. Entonces, por un lado, más parece un proyecto de seguro privado más que una alternativa al RETA, porque se pierden derechos en relación con derechos consolidados, sobre todo en materia de salud. Yo, la verdad, me he extrañado cuando he leído el reglamento y veo que hay ciertas limitaciones que son muy sangrantes. O sea, limitaciones a la cobertura de dependencia cuando tengan causa, eso está en el 27.10, cuando tengan causa, aparte de las exclusiones del 25.6 y 25.7, que se refiere a las incapacidades tanto permanentes como temporales, será la exclusión a la cobertura de dependencia como consecuencia de suicidio y o enfermedades como depresión. Bueno, no sé si sabemos, pero ahora mismo los suicidios en nuestro colectivo, en la abogacía, está creciendo, y la salud mental, pues derivada de la responsabilidad de la situación que actualmente hay, es muy sangrante, y cada vez más hay personas que sufren depresión. Entonces, yo creo que se debe de revisar, profundamente. No nos limitemos solo a ver los números, no nos limitemos solo a ver los capitales invertidos, tanto en renta fija como variable, que sí que es verdad, que tiene una alta rentabilidad. Sí, todo eso es verdad, pero estamos perdiendo en salud, estamos perdiendo toda vez que no existe una verdadera alternativa a RETA, porque no se nos garantizan ciertos derechos que deben de estar garantizados, porque cada vez más tenemos que tender a esas coberturas de salud. Yo de verdad invito a que se lea el reglamento y se vean esas exclusiones que de verdad son muy, muy sangrantes. Por ejemplo, riesgos no cubiertos, actos médicos a los que se someta voluntariamente el mutualista asegurado que no son consecuencia de accidente o salud. No sé, yo creo que todo el mundo, si cree necesario hacerse una operación y de ahí se deriva una contingencia de incapacidad, debería de estar cubierto. ¿Por qué existen las limitaciones? Yo cuando lo leía me acordaba, de verdad que sin ánimo de animadversión ninguna, me acordaba de cuando se leían las condiciones generales de las cláusulas bancarias. Es que hay algunas que son bastante limitativas y que no deberían de ser tan limitativas, porque estamos hablando de un seguro, estamos hablando de que se están pagando unas cuotas a futuro, y con esas cuotas se está haciendo negocio, pero ese negocio debe de ser también para el mutualista. En la página web suya, en cuanto a las revalorizaciones y las alternativas, en cuanto a la revalorización, dicen la media de la rentabilidad del plan universal desde su creación supera el 5%. De seguir así, cada 13 años se duplicará el capital aportado directamente. ¿No es cierto? No es cierto, porque hay personas que no están recibiendo lo que les correspondía. Vamos a ser claros, a ser transparentes, vamos a hacer una revisión de todas estas cláusulas, de toda esta publicidad. Y Carmen, tenemos que ser hablando de publicidad, tenemos que pasar unos minutitos, de verdad, perdón, unos minutitos a publicidad. Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio.
Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Bueno, se incorpora nuestro querido Pablo Álvarez, asociado a JAI, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Rosalía. Un poquito tarde, pero nunca es tarde si lo ha dicho. Pues, efectivamente. Bueno, para pasarás a hablar después de Carmen, ¿vale? Continúa Carmen, su intervención, gracias. Sí, bueno, pues estábamos comentando el tema de esas coberturas que en principio son obligatorias cuando existe una alternancia al régimen de seguridad social, así se establece en el propio reglamento. Que para que tenga el carácter alternativo del sistema público de seguridad social necesariamente serán cubiertos los de incapacidad permanente e incapacidad temporal profesional, siendo estas opcionales cuando el sistema tiene carácter complementario. Pero en el caso, y para que sea una verdadera alternativa al RETA, tienen que estar garantizados ciertos derechos que no están garantizados ahora mismo, o desde luego puedo estar equivocada, usted no lo dirá, pero en la lectura del reglamento queda muy claro también en el caso de fallecimiento. Ya hemos hablado de incapacidad y temporal, pero es que en el caso de fallecimiento también dice que en ningún caso tendrá... un momento, por favor, que es que quiero encontrarlo bien. El fallecimiento, 23. En ningún caso estarán cubiertos los fallecimientos producidos por acontecimientos extraordinarios ya cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? O sea, uno fallece y si está cubierto por una parte no está cubierto con otra, habiendo cotizado por ese fallecimiento y por esa jubilación, porque está incluida en el profesional, ¿vale?, en el prioritario, en el sistema social de profesional como sistema alternativo de RETA, necesariamente tiene que estar ahorro, jubilación y fallecimiento. Y después, si se produce un acontecimiento extraordinario y tienes derecho a cualquier pago, ¿se excluye el pago por la mutualidad? Yo, la verdad que me ha resultado sorprendente algunas cláusulas, muy sorprendentes. Por otro lado, tenemos que hablar también de esas limitaciones. Se dice que cuando se haya causado baja en alguna cobertura de riesgo, no se podrá dar de alta en dichas coberturas, o cuando se haya comunicado su no renovación. Pero ¿por qué esa limitación al derecho? O sea, yo tengo una baja, es una baja que no se abona, o que hay un error,
o que hay un problema, pero no me puedo dar de alta nuevamente en el sistema de incapacidad permanente o en el temporal. Pero si es que para ser alternativa verdadera de RETA como carácter alternativo a la seguridad social, necesariamente tengo que estar en incapacidad permanente o incapacidad temporal profesional. Yo creo que hay muchas incongruencias, yo creo que hay muchas sombras y yo creo que tienen que ser aclaradas, en la forma de vida. Y en la forma de vida es traspasarlas a un nuevo reglamento donde todas esas sombras se eliminen y donde de verdad exista una verdadera alternativa, porque los mutualistas necesitan eso. Hay mucha gente, hay un gran desconocimiento de la mutualidad, mucho desconocimiento, y tenemos que dar mucha información y tenemos que ser transparentes y no podemos dar lugar a esas cláusulas que para mí son bastante limitativas y dudosas de mantener. No lo quiero agobiar, tengo más, pero le doy el turno de palabra. Gracias. Sí. Bueno, Rafael, vamos a intentar contestarte. Primero, estás haciendo la comparación exacta de lo que es el régimen de autónomos o el régimen general de la seguridad social con la mutualidad. No existe esa comparativa. No existe porque son dos sistemas totalmente distintos. Uno se rige por la normativa aseguradora y otra se rige por las normas que pone la propia seguridad social. Y parte de la base de que una se basa en primas de aseguradora, donde las primas tienen que estar suficientes para poder hacer frente a los siniestros, y la otra no tiene ninguna norma de ningún tipo actuarial, es decir, depende de las normas que pone la propia seguridad social, se paga con las cuotas de la seguridad social, pero si no llegan los dineros, lo pagamos entre todos los demás a base de impuestos. Por lo tanto, ya partiendo de que no son comparables. Podemos estar comparando asistencia sanitaria, podemos estar comparando ITP, podemos comparar la jubilación, la invalidez. En unas cosas la mutualidad tiene cosas mejores, en otras cosas tiene la seguridad social cosas mejores. Pero si hacemos un conjunto no es comparable, porque son dos sistemas totalmente diferentes y se financian de forma diferente. Y partiendo de eso, pues ya hacer comparativa cuestión a cuestión o cobertura a cobertura, la verdad es que no tiene ningún sentido. En la rentabilidad, cuando hacemos publicidad de rentabilidad, pues si damos un 5%, son matemática pura. Si se aplica un 5% al cabo de no sé cuántos años, se duplica el capital. Pero ¿qué es 13 años por el 5%? Un capital se duplica sobre lo que se ha puesto. Con respecto al consorcio de seguros, pues evidentemente, si tú estás pagando una prima, nosotros pagamos una prima al consorcio de seguros, que estamos obligados a pagar esa prima al consorcio de seguros, es para que el consorcio de seguros se haga cargo de determinados riesgos extraordinarios, ¿vale? Es decir, una guerra donde una aseguradora no sería capaz de asumir pues cientos de miles de muertos. Para eso pagas una prima al consorcio de seguros, que es el que se carga de casos que son muy excepcionales. De estos riesgos excepcionales, el poder cubrir lo que no podría cubrir la aseguradora. Por lo tanto, es un doble aseguramiento. Donde no puede llegar la aseguradora está el consorcio de seguros para poder cubrirlo. Y para eso se paga una prima al consorcio de seguros. Poco más te puedo decir del resto. Es decir, podemos intentar comparar, pues ya te digo que no es comparable. Y que no podemos ir cobertura a cobertura a ver qué es mejor o qué es peor, porque seguramente en unas coberturas será mejor la mutualidad y en otras coberturas será mejor el RETA. Cuando hablamos de esto de la ITP o cuando hablamos de la incapacidad, la Seguridad Social te exige unos mínimos de cotización anual. En la mutualidad no exigen esos mínimos de cotización. Están pagando una prima de seguro y desde el primer día están asegurando el riesgo. Por lo tanto, ya te digo que es que intentar comparar no tiene sentido, porque son dos sistemas totalmente distintos. Pablo, te toca, tu turno. Pues, Preguntas, respuestas. Seguro que tienes preguntas, ¿verdad? Tengo preguntas, tengo respuestas que escuchar y tengo observaciones. Hombre, en primer lugar, un poco a colación de lo último que se ha estado comentando, del tema de la naturaleza aseguradora de la mutua. Eso puede ser más o menos así ahora, pero en su origen la mutua no era eso. Eso empezó a serlo a partir de 1995. Y fue una solución que se sacó básicamente para que no pereciera el sistema. De hecho, he tenido ocasión de hablar recientemente con compañeros, sobre todo compañeras, colegiados de mediados de los 80,
que vivieron esa transición y que, bueno, se encontraron con una situación un tanto desesperante, un poco desazonadora, por decirlo de alguna manera, en la que se planteaba la posibilidad de migrar de un sistema al otro, pero decían, oye, pero es que pierdo tiempo de cotización en el RETA, tiempo que no me devuelve nadie. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de cotización, de tiempo de antigüedad para acceso a prestaciones, algo que realmente yo no lo viví, evidentemente ellos lo han vivido, doy por hecho que su juicio de valor es correcto. Y también hay otra cosa, el tema de la rentabilidad. Sí es cierto, como usted dice, que es matemática pura. A fin de cuentas, por regla de capitalización compuesta, cada año vas aumentando un 100 algo por ciento de lo que tenías el año anterior y efectivamente nada más que un 3% se duplica una cantidad cada 23, 24 años aproximadamente. A un 5%, lógicamente, ese periodo se acorta. Pero es que esa cantidad la estamos observando en términos nominales, no en términos reales. Usted sabrá igual que yo que el tipo de interés real es igual al nominal menos la inflación y que la inflación es un número índice y que aumenta también de forma compuesta y que lo que nosotros nos dan son tasas de incremento interanuales. Por tanto, supongamos una inflación media de un 3%, más o menos habitual de un país de la zona euro. Si la rentabilidad de la mutualidad es de un 5%, quiere decirse que el interés real, el rendimiento real, es de un 2%. Quiere decirse que, bueno, evidentemente cuando hemos ido haciendo una aportación, lo que no podemos hacer evidentemente es magia con el dinero y realmente la rentabilidad de la mutualidad es realmente buena. Pero, claro, estamos aportando a lo mejor conforme a un calendario preestablecido que tiene en cuenta nuestro momento de colegiación y, digamos, nuestra edad prevista de jubilación, de cese de actividad. Y cada uno de esos tramos, cada uno de esos años tiene una cantidad asignada, se puede prever bastante bien, por lo menos hasta ahora, y a eso entraré luego. Pero claro, lo que no podemos es pretender, si hemos metido poco dinero, ser trabajadores pobres y jubilados ricos, eso es evidente. Pero es que muchos compañeros no tienen formación financiera y no tienen una perspectiva de cuánto tendrían que aportar para tener una jubilación digna o una jubilación o una renta en el momento de jubilarse que le permita mantener, digamos, el esquema de vida que han llevado durante toda su carrera. Y se pueden dar situaciones en las cuales un letrado que lleva toda la vida trabajando se encuentra que llega ese momento de jubilarse y dice, oye, es que me tengo que bajar 2 escalones porque es que no me llega, y es que yo no sabía que no me iba a llegar. Entonces, me da la sensación de que ahí ha faltado un poquito de pedagogía. Y me gustaría conocer su opinión. Y aparte también hay otra preocupación que me han trasladado otros compañeros en relación con la última reforma del régimen de autónomos, en concreto la forma de determinación de las bases de cotización a partir de la reforma del 2021, si no recuerdo mal. Porque claro, se va a empezar a determinar la base de cotización partiendo de los rendimientos del primer año estimados y los siguientes años los rendimientos netos, digamos, reales, a partir de los modelos 100 de cada letrado, de cada mutualista en este caso, y a partir de ahí se aplicará un porcentaje que creo que se está barajando entre el 32 y el 40% aproximadamente. Pero claro, eso, según he escuchado yo también en charlas de la mutualidad, y que además me han parecido bastante lógicas, la política de inversión de la mutualidad no es la de un aseguradora o la de un inversor financiero al uso, precisamente porque tiene ese conocimiento de cuántos mutualistas tiene, qué edades tiene, qué es lo que van a pagar y cuánto tiempo va a pagar, lo cual le permite mover capitales para adelante y para atrás. Me imagino que incluso en momentos determinados puede endeudarse con cargo a ingresos futuros para aprovechar oportunidades de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si pasamos de un sistema en el que tenemos una certidumbre bastante grande acerca de qué es lo que vamos a tener dentro en cada momento, a uno en el que va a ir cambiándonos año a año, ¿cómo va la mutualidad a implementar ese cambio?
Bueno, Pablo, empezamos por esto último, si te parece. ¿Vale? Perfecto. Sabes que bueno, desde el 1 de enero del 2023 pues ha entrado en vigor una nueva forma de calcular las cuotas de los autónomos. Bien, es cierto que este año 2023 tiene su efecto, pero el efecto real empieza en el año 2024, que es cuando cerremos los ingresos del año 2023. En función de estos ingresos, conoces que se han establecido una serie de tramos. Estamos ahora mismo en una situación transaccional, porque de momento han sacado las bases de los 3 próximos años, hay una transitoria para los 9 próximos años, serán en tramos de 3, 3 y 3, pero a partir del 9º año parece ser que los cotizantes en autónomos tendrán que ajustarse a algo parecido a lo que hay en el régimen general, y es que tendrán que cotizar por sus ingresos reales. Ya no habrá tramos, sino ganas tanto, ingresos de estos tanto, tendrás que cotizar en base a un porcentaje. Hasta ahora lo que han establecido son 15 niveles, creo que son, donde empezando por una base mínima y acabando por una base máxima, es decir, si ganas menos de 600 euros estás en la base mínima y te toca pagar 230 euros, creo recordar que son. Si ganas más de 100.000 euros al mes, te toca pagar, la base son 1.600 y pico, te tocan pagar una cuota anual de 500 euros. Eso es un poco la situación que tienen los autónomos. Desde el año 2013, donde la Seguridad Social obliga a las mutualidades alternativas, en este caso a todas las mutualidades profesionales, no solo a la mutualidad de la abogacía, a cumplir determinadas normas para poder seguir siendo alternativas. Y se basa fundamentalmente en 3 pilares. La primera es que hay que ofrecer dentro de la técnica aseguradora las mismas coberturas que tiene la Seguridad Social. No todas, porque como decía antes Carmen, vienen enumeradas en la disposición adicional 19ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que son jubilación, invalidez, fallecimiento, ITP, maternidad y paternidad. Quiero recordar que son las que se cubren. No se cubre, por ejemplo, dentro de ahí como obligatoria esta nueva cobertura que intentamos poner en funcionamiento, que es el cese de actividad. Pero desde el año 2013 hay una serie de normativas. Esta normativa lo que establece es que hay que ofrecer el 60% como mínimo de lo que te hubiera correspondido cuando te jubiles en el RETA o en alguna otra prestación, pero eso es salvable si al menos se paga el 80% de las cuotas que te hubiera correspondido pagar en el RETA en cada momento. ¿Cuál es el problema? El problema es que, mientras que hasta ahora solo había una cuota mínima, nosotros ya estamos sometidos a este 80% desde el año 2015-16, creo recordar, que se aprobó por la Asamblea General. Pero hasta ahora era fácil, solo había una cuota mínima de autónomos o una base mínima de autónomos, por lo tanto, a mí me permitía, pues conociendo esta sola base mínima, hacer una escala de cuotas creciente, donde al principio se paga muy poquito para ir subiendo gradualmente esta cuota, de forma que al finalizar el periodo laboral del abogado, en este caso, cubríamos como mínimo el 80% de lo que iba a pagar en el RETA, pero nos han cambiado los muebles. Nos han cambiado los muebles desde el punto de vista de que antes solo había una escala y ahora esta escala varía cada año en función de lo que ganas. Por lo tanto, lo único que está haciendo la mutualidad en este caso es adaptarse a esta nueva situación. Antes yo te cubría el 80% de lo que era toda la vida laboral del abogado y ahora te tengo que ir cubriendo, porque no sé lo que va a haber en el futuro, el 80% de lo que te correspondería pagar en el RETA en cada momento, ¿vale? Por lo tanto, es una adaptación, pero esto ya estamos con la norma de años anteriores y a la Asamblea, como os digo, se llevó allá por el año 2015-2016. No es que pongamos ahora en funcionamiento que tenemos que pagar el 80% de las cuotas, esto ya estaba establecido en la disposición adicional 19ª, como os decía antes, y esto es una adaptación a la situación novedosa que tenemos en el tema de autónomos. Evidentemente, todo aquel que le toque pagar más, porque al final tendremos que ir, al final se calcula sobre los rendimientos netos menos los gastos inherentes necesarios para ejercer, en este caso, como autónomo, y sobre ese neto, además de descontarle un 7% de los gastos generales, que llamamos gastos generalizados, y sobre eso es donde te tienes que clasificar dentro de los niveles de renta que ha establecido en este caso la Seguridad Social. ¿Qué pasa? En la mutualidad se ajustará ese 80%. Tendremos que solicitar en este caso los ingresos a los mutualistas, porque nosotros no tenemos ese dato, al contrario que sí tiene la Seguridad Social. La Seguridad Social, el 1 de enero de cada año,
recibirá de Hacienda, en este caso, los ingresos profesionales que tiene cada autónomo y en función de eso le va a calcular si la cuota va más, si la cuota va menos, en función de lo que ha pagado el año anterior. Nosotros tenemos que hacer algo parecido, pero depende de nuestros recursos, y nuestros recursos consisten en que yo te tengo que solicitar, en este caso, tus ingresos. Te pediremos sobre los ingresos del año pasado, dime tal casilla de renta, se hará el cálculo y tú podrás saber, mediante una aplicación que estamos desarrollando para que sea lo más fácil posible, tú te meterás en la aplicación, me meterás estas casillas de renta, que es lo que necesito, para saber si te adecuas o no te adecuas al 80% de lo que te hubiera correspondido. Pero es una adaptación, es decir, no es una novedad dentro del reglamento, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El único problema que hay es, ¿y aquel mutualista que no me traslade sus ingresos, estamos cumpliendo o está cumpliendo la alternatividad? Por lo tanto, lo que se regula en este nuevo reglamento de cara a la Asamblea tan solo era que la Junta de Gobierno determinará en qué nivel establecemos como mínimo para que éste pueda cumplir la alternatividad al renta, para que pueda cumplir con este 80%, ¿vale? No hay nada novedoso fuera de lo que os acabo de contar, ¿vale? Tenemos que pasar unos minutitos a publicidad, pues ¿verdad? Disculpa. Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Bueno, continuamos con las respuestas a Pablo, ¿no? Sigo un poco contestando, en este caso, a Pablo. Habíamos acabado con la parte de cuotas de autónomos, que es la novedad de este año. Me hablaba Pablo de falta de pedagogía por parte de la Mutualidad de la Abogacía de cara a informar a los compañeros un poco cuál es su situación. En esto tengo que decir que la Mutualidad de la Abogacía, desde el año 2018, es la única entidad que está informando de forma trimestral de la pensión esperada que puede tener cada mutualista. Es decir, hicimos un análisis, analizamos un poco cuál es la situación y nos atrevimos a salir a decir a cada mutualista cuánto podía tener de pensión esperada, porque entendemos que es la solución para que ponga medios a lo que se está tratando en este caso. Ni siquiera la Seguridad Social ha cumplido con esa normativa que es desde 2012. ¿Vale? Nadie ha salido a publicar este tipo de datos a la mutualidad. En la mutualidad, desde un aspecto de transparencia, consideramos necesario que cada uno conociera en cada momento lo que podía esperar de la mutualidad. Y es cierto que las simulaciones que os hacemos solo es una clase de forma de prestación, que es la renta vitalicia. Pero, como os decía al principio del programa, es una de las formas que hay de llevarse su dinero. Una. Hay miles de formas de llevarse su dinero. Cada uno hace su composición en cada momento. En cuanto, por ya ir terminando lo que decía Pablo. Sí y no, quiero decir, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro,
Lo que yo me refería a la falta de pedagogía es decir, oye, no, tú quieres tener una pensión de tanto, ¿cuánto tienes que aportar? Eso la mayoría de los compañeros no saben hacer ese cálculo. Es cierto que la pensión esperada, sí, vamos, yo llevo recibiendo los informes en papel, eso es absolutamente incontestable desde hace ya unos cuantos años. Que 2018. Además, sí, exactamente. Y yo soy consciente. Ahora, decir, vale, y ahora cómo me hago yo un plan de decir, de aquí a mi edad prevista de jubilación, que lo mismo luego se alarga, porque como las cosas cada vez son más largas, ¿cuánto tendría que aportar más de lo que aporto? Pues, o sea, en mi caso particular a lo mejor yo lo podría calcular. Pero desde la mutualidad desde hace años estamos haciendo pedagogía y estamos haciendo campañas comerciales destinadas fundamentalmente a los alternativos. Desde hace 1 año y medio tenemos un plan que se denomina Plan 70.000, haciendo referencia a los mutualistas alternativos, donde se está contactando personalmente con cada uno de ellos. Para eso hemos puesto a disposición de todos los colegios, como sabéis, algunos que podéis haber estado con ellos, unos territoriales, unos gestores territoriales que se desplazan a cada colegio permanentemente, una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo del volumen que tiene cada colegio, donde ponemos a disposición de los mutualistas y se les contacta personalmente para que puedan conocer su caso y su solución. Y eso desde hace, ya como os digo, varios años está en funcionamiento. Evidentemente tenemos 69.000 o 66.000 mutualistas y poco a poco vamos contactando con cada uno de ellos. Desgraciadamente no siempre se tiene el éxito que sea, porque muchos de ellos son conocedores de lo que tienen y no quieren aportar más, prefieren quedarse con las pensiones que tienen y no derivar este ahorro a otro tipo de situaciones. Lo importante aquí ni en el RETA, evidentemente las pensiones son bajas, tampoco vamos a tirar cohetes que la pensión mínima del RETA sirve para vivir dignamente o tiene respaldo fuera de lo que es la mutualidad y el RETA, o si no es difícil poder mantener un nivel de vida, como tú decías, equiparable al que tenías antes de jubilarte o de cuando estás activo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que cada uno seamos conscientes de que necesitamos respaldarnos de alguna forma, ¿vale? Mediante ahorro complementario. En cuanto a la inflación, evidentemente la inflación es un problema coyuntural que llevamos 2 años con él. Hemos estado casi 10 años con tipos de inflación cero. En este caso, la mutualidad, desde la puesta en funcionamiento de este sistema de capitalización, ha batido la inflación de goleada cada año. Ahí están, si tú te ves la memoria, en la última parte de información complementaria, viene año a año, comparado con la inflación, la rentabilidad que ha estado ofreciendo la mutualidad. Es cierto que ante situaciones como la que tenemos de inflación del 2021 al 2022, no ha habido ningún instrumento ni ninguna forma de rentabilizar que haya superado la inflación. Es decir, es coyuntural. Y bueno, pues sí, podríamos seguir hablando, pero creo que estamos cortos de tiempo. Sí, ya vamos de cortos toda de aquella tiempo. parte de los anteriores al año 95, donde era obligatorio y todo lo demás. Pero no sé si debo cortar aquí mi intervención y... Ya tenemos tiempo solamente para conclusiones. Así que, Petra, conclusiones. Pues, a ver, lo que se ha puesto aquí encima de la mesa parece claro y, a mi entender, es que el problema que actualmente tiene el mutualista viene derivado de los distintos cambios legislativos los que se ha dado desde que los inicios de la mutualidad hasta la actual fecha, ¿no? Hasta la última reforma en el año 2022. Como bien ha dicho Pablo, antiguamente lo único que había como sistema de jubilación del abogado era la mutualidad. Posteriormente esto ha ido cambiando por ese control general del seguro que intervino y se tuvo que modificar en ese sistema de reparto de capital colectivo, en segundo lugar, para derivar posteriormente en el sistema de reparto de capital individual. Eso ha pasado factura, y ha pasado factura porque en su momento, cuando se decidió hacer ese tipo de cambios, las distintas instituciones que participaron no tuvieron en cuenta qué tipo o qué perfil era el mutualista. El 70% del perfil de mutualista que existía y que existe actualmente en la mutua son profesionales de pequeños despachos cuyos ingresos no superan los 20.000 euros anuales. Evidentemente, con los actuales sistemas de capitalización individual,
sin que existan unos factores de corrección aplicables, difícilmente, por mucha rentabilidad que pueda presentar la mutua, que la tiene, como además hace poco lo ha reconocido el ministro Escrivá recientemente en sus redes sociales, en Twitter, felicitando a la abogacía, difícilmente se puede llegar a tener una pensión digna, sobre todo porque ese sistema, el sistema de capitalización individual sin ese factor de corrección a X años, debido a la inflación, va a ser, pues si hoy estás aportando 500 euros, el día de mañana serán 500 euros. Eso quiere decir que actualmente la mutualidad de la abogacía, por desgracia, no podemos hablar que sea, y además se dice que es una alternancia al RETA, pero no es una alternancia al RETA. Primero, porque aquí se ha dicho que no contempla las mismas contingencias, es decir, la incapacidad permanente total no la contempla, no contempla la grave, o sea, más de 365 días de baja, sobre todo las enfermedades graves como un cáncer, es decir, no es equiparable, o sea, no es una alternativa y tampoco es una alternativa en su jubilación. Actualmente hay mutualistas que pueden sobrellevar a ello estableciéndolo como un complemento al RETA, dejando la mutualidad como un complemento al RETA, pero hay muchísimos compañeros en los que esto le ha estallado ya en la cara, es decir, que es que ya no tienen vuelta atrás. Sí es cierto que desde el 2018 se está haciendo pedagogía de la situación actual de las pensiones, pero anteriormente no existía eso. Y nos ha cogido a todos por sorpresa. Entonces yo aquí pues hago un llamamiento a la mutua, al director general que está aquí, para crear una mesa de trabajo con las distintas los distintos intervinientes, como puede ser la Seguridad Social, los decanos de los colegios, incluso con las asociaciones de abogados que están muy sensibilizadas con esta situación, intentar buscar una solución. Yo creo que puede haber soluciones. Hay compañeros que actualmente pueden hacer mayores aportaciones, pero hay otros compañeros que no pueden y se van a encontrar que van a tener pensiones, que se van a quedar pensiones no contributivas, y ahí puede haber un gran problema, porque se puede plantear, hay mutualistas que se pueden llegar a plantear, decir, bueno, pues si me voy a quedar una pensión no contributiva, ¿para qué voy a aportar? No voy a aportar ni al RETA, ni tampoco voy a aportar a la mutualidad, y eso puede ser un grave problema para todo el sistema de la seguridad social. Yo invito a crear una mesa de trabajo y sentarnos pues las partes que sean correspondientes y buscar una solución intermedia que sea beneficiaria para todos, ¿no? Para la mutua, para los mutualistas, para la seguridad social y para todos en conjunto. Y de ahí esa invitación. Carmen, conclusiones, que estamos ya por de tiempo. Sí, nada, muy rápido. Yo creo que la mutualidad ha perdido el carácter alternativo al RETA. Sí, es verdad que puede ser estupendo como complementario, pero como alternativa al RETA no funciona. Y no funciona porque pierde también el beneplácito de los mutualistas. Y es un sistema que está, por decirlo de alguna forma, de capa caída. Las cuentas anuales dicen que los beneficios de la mutualidad ascendió a 210.211 personas en 2022, que se desglosan en 187.779 asociados en activo, es decir, cotizando, ingresando, y 22.432 perceptores de prestaciones. ¿Qué es lo que viene aquí a decir? Pues mira, es que en jubilación pasivos hay un 65%, un 65%. En invalidez un 8,28 y en viudez y fallecimiento y orfandad un 26. Pero también tenemos que tener en cuenta esos planes básicos antiguos a los que hay que darle solución. Hay un 0,15, 283, me aparece aquí según los datos durante 2023, que son los que tienen verdaderos problemas. A esos tenemos que ayudarles. Y por cierto, me ha llamado mucho, porque hablan de una bonificación que supera
más de 1 millón de euros, bonificación graciable por ejercicio profesional. No he entendido muy bien qué es lo que es, si es que ese dinero se está repartiendo o se puede o se debe de repartir respecto de estos mutualistas que han salido lesionados por las diversas cambios legislativos, a los que no se les puede dejar, a los que se les tiene que dar una respuesta. Sí es cierto que, bueno, en algunas cositas vamos mejorando. Los gestores territoriales, perfecto. A mí es la primera vez que un gestor me ha dicho que si no ingreso más dinero no tendré garantizada la jubilación, ya salgo, porque me ha puesto en alerta. Quiero decir, eso es importante. Pero claro, no me termina de convencer. No me termina de convencer. Yo esperaba salir de aquí convencida en seguir en mutualidad y parece que no lo estamos consiguiendo, don Rafael. Convénzame, por favor, convénzame. Pablo, conclusiones breves, pero muy breves, Pablo, cariño. Sí, voy a intentar ser lo más breve Muchas posible. gracias. A ver, yo realmente... Tiene que contestar don Rafael, por eso. Sí. A mí me han valido bastante de las respuestas que nos ha dado don Rafael y la verdad, desde el punto de vista financiero sí destaco las bondades de la mutualidad como gestor de patrimonio, pero sigo insistiendo en el tema de la pedagogía y yo particularmente, ahora voy a hacer de mi propio abogado defensor en el sentido de que, bueno, a mí me pueden quedar mínimo 25, 26 años, yo todavía puedo tener un cierto margen de reacción y yo estoy en esa tesitura de decir qué hago y hasta qué punto lo hago. Y además me preocupan varias cosas también de las que me gustaría dejar simplemente el apunte. Una es simplemente la dinámica demográfica que tenemos, el envejecimiento de la población, el hecho de que cada vez somos menos letrados, es posible que el volumen de la profesión se vaya reduciendo. Y también una cosa, haciendo un poco conexión con uno de los leitmotiv de las asociaciones de abogados a las que pertenecemos todos los integrantes de esta Pablo, mesa. quedan 2 minutos de programa, por favor, tenemos que contestar a Rafael. Y la cosa es la preponderancia cada vez mayor que tiene el turno de oficio y el impacto que está teniendo eso en los rendimientos de los letrados y cómo les está limitando a la hora de poder hacer aportaciones o de simplemente ahorrar o de hacer una vida. Entiendo que todas esas son cuestiones, son retos que tiene la mutualidad por delante y entiendo también que se debe insistir mucho en la pedagogía para que no se vuelvan a dar situaciones como las que hemos tenido hasta ahora. Sí, acabo Rafael, un minuto porque sí, no sí, tengo mucho más tiempo. Sí. Primero, Carmen, ahora en privado te explico un poco todas las preguntas que has puesto sobre la mesa, que no eran más conclusiones, alguna pregunta que ha quedado ahí encima. Yo lo único que digo es que, bueno, son dos sistemas totalmente distintos y que el abogado tiene que elegir entre el que quiere, ¿vale? Uno tiene sus bondades y otro tiene sus bondades. Uno tienes capital que es tuyo, individual y asignado a tu cuenta individual, y las cuotas que pones pasan de tu banco directamente a tu cuenta individual en la mutualidad. En el RETA lo que estamos poniendo es, incluido yo que estoy en el régimen general, todas nuestras cotizaciones sirven para pagar los actuales pasivos de hoy. ¿Qué es lo que nos va a quedar de pensión en el futuro? La verdad es que yo lo desconozco, ¿vale? Yo sé que decir esto puede resultar chocante, pero lo que sí que sé es que yo tendré mi capital en la mutualidad en el momento que llegue la jubilación. No sé cuánto, dependerá de cada uno y de la rentabilidad que nosotros seamos capaces de otorgarle, pero en el RETA de momento solo tengo expectativas de derecho. El abogado lo que tiene que decidir es qué sistema prefiere, tener su cuenta individual con sus expectativas económicas individualizadas o quiere meterse en el régimen público donde tiene expectativas de derecho, pero desde luego no tiene ninguna asignación individual económica de momento. Don Rafael, lo siento muchísimo, pero ya el tiempo apremia. Os doy las gracias a todos, de verdad. Carmen Morayón, que viene de Albacete, Mariola Barón, que viene de Huelva, Pablo, que viene de Cádiz, por supuesto don Rafael Navas, que viene usted a contestar preguntas desde Madrid. Muchísimas gracias y os esperamos en una nueva edición de Ley y Derecho con temas de actualidad, como siempre. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rosalía.